yo podamos crecer. Y saben que en este libro de Ageos, ¿lo encontraron? El pueblo de Dios, vamos a ubicarnos en la historia, regresa de un cautiverio de 70 años. Habían sido cautivos por otra nación, por una nación que se llamaba Babilonia, y ellos estuvieron cautivos. Perteneciendo a ese imperio babilónico, ellos fueron luego los babilónicos invadidos por otro imperio que eran los medo-persa, y cuando este imperio ganó la batalla e invadió todo el territorio, el rey Ciro le otorgó la libertad al pueblo de Dios, que eran los israelitas. Y entonces ellos estaban viviendo un estancamiento. ¿Me sigue la historia? Y estaban detenidos en su vida y en su historia porque estaban o habían sido esclavos durante 70 años. Entonces de repente llegan a su nación de origen y comienzan con toda su euforia, con todas sus ganas, comienzan a arreglar sus casas, comienzan a querer avanzar, comienzan a enfocarse para crecer. ¿Cuántos me siguen? Decía, esta palabra es para mí. Uy, qué bueno, están comprometidos ahora. Miren lo que dice la palabra de Dios. En el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: después de este periodo, Dios levanta un hombre de Dios, un profeta, que era Ageo. Así ha hablado Jehová, versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún mi tiempo, el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Verso 6, sembrás mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestíos y no calentáis, y el que trabaja en jornal recibe su jornal en saco roto. Verso 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y será glorificada. Verso 10, miren lo que dice. Vamos a leer el 9 también. Buscáis muchos y halláis poco, y enderezáis en casa, y yo los disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto en mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo el cielo sobre vosotros. Amén. Hasta ahí compartimos la palabra de Dios. Miren, si usted estuvo atento al relato, dice que el pueblo de Dios tenía un solo enfoque, y ese enfoque, ¿cuál era? El enfoque, présteme atención, el enfoque era que ellos se habían equivocado de prioridades y estaban enfocados en su casa. En la antigüedad, el templo era el sinónimo de la presencia de Dios. Y cuando, miren, yo quiero que usted me siga, ¿sí? Porque si no vamos a hacer un punto y vamos a orar. Cierre sus ojos, cierre sus ojos. ¿Cuántos quieren recibir palabra de Dios? No permitas que nada te distraiga. Déjalos de arriba, déjalos de abajo. Dios tiene una palabra de Dios para tu vida. Y si vos no lo entendés en esta noche, la palabra va a pasar y Dios no puede obrar. Porque si la palabra no llega a tu corazón, Dios no puede obrar. Y te vas a ir de la misma manera que viniste. Cuando Dios quiere que vos crezcas, Dios quiere transformarte, Dios quiere modificarte, pero Dios no lo puede hacer
si vos no le das lugar. Poné tu mano sobre la cabeza y decís: Señor, Señor, en esta noche abro mi mente y mi corazón para recibir tu palabra. Declaro que esta palabra me bendice, me va a tocar, porque es tu palabra. La acepto, la recibo para crecer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Dice que el pueblo de Dios estaba compenetrado en sus cosas y se había olvidado del templo. Después de 70 años ellos estaban y llegaban y estaban en sus casas. El verso 3 dice, entonces el verso 4, que estaban en las casas y se habían olvidado del templo, se habían olvidado de reedificar el templo de Dios, que simboliza la presencia de Dios. Entonces, de acuerdo a eso, se habían cerrado los cielos y comían y no se llenaban, y cosechaban o sembraban y no cosechaban, pero porque sus prioridades se habían modificado y no podían crecer porque se habían invertido sus prioridades. ¿Me va entendiendo? Y que muchas veces entonces Dios levanta el hombre de Dios y le dice en 2 oportunidades, luego más adelante le va a seguir diciendo en el verso 5 y 7 que nosotros leímos: meditad bien sobre tus caminos. Es por eso que los cielos se cerraron, es por eso que no podés crecer, es por eso que no podés avanzar, porque los cielos se han cerrado porque invertiste las prioridades y te olvidaste de mi presencia. Punto número 1, meditar sobre nuestros caminos. Dios estaba llamando al pueblo de Dios a que podamos meditar sobre mis caminos, sobre mi vida. Miren, muchas veces, tal vez lo que le pasaba al pueblo de Dios, las presiones, las demandas que a nosotros nos exigen constantemente, esta sociedad nos exigen tal vez en el colegio con los niños, la casa, la familia, el trabajo, la iglesia, y estamos corriendo de aquí para allá. ¿Le pasa esto a usted? ¿Sí? Y que a veces tiene que entrar a trabajar a las 8 y seguramente se levanta a las 6. ¿Sí? Seguramente, bueno, algunos, ¿no? Debe haber algún madrugador, pero el resto, o algunos se levantan a las 8 o 7 y media o menos 20 y a las corridas y se lava la cara, y si llega toma un mate a la pasada, y si no, no importa, y se va al trabajo corriendo y luego viene corriendo y come apurado, y después que los chicos, como decíamos, que el colegio, que todas las demandas que tal vez las demandas que tenemos de la sociedad, y vivimos corriendo, ¿sí o no? Vamos, venimos, y muchas veces entonces nuestra energía se agota, nuestro tiempo se termina, y nos encontramos corriendo en la vida, y a veces atendemos lo necesario, lo inmediato y lo urgente. ¿Me entendió eso? Muchas veces usted y yo atendemos lo necesario, lo inmediato y lo que nos surge. Y tapamos remiendo, y hay que ir a tapar un remiendo allá y vamos corriendo y tapamos allá. Es lo que nos surge en el momento, lo inmediato. Pero también muchas veces nos olvidamos, o a menudo dejamos lo importante para más tarde. Lo importante para después. Me levanté 8 menos cuarto, tenía que entrar a las 8. Bueno, oro después. No me conteste, pregunto si alguna vez le pasó. Oro después, busco a Dios después. Cuando vuelvo a las 12, y tal vez volviste a las 12 y en casa había un lío, había un problemón, que tuviste que salir a atender, como decíamos, lo inmediato y lo urgente, y lo necesario en ese momento. Esto le estaba pasando al pueblo de Israel. Se estaba olvidando de una prioridad. Lo primero es lo primero. ¿Cuántos entienden esto? La Biblia dice: busca primero el reino de Dios y las demás cosas se te van a ser añadidas. Y tenemos que entender
como creyentes, como cristianos, Dios le estaba hablando al pueblo de Dios, que se había olvidado de una prioridad. Es por eso que se habían cerrado los cielos, es por eso que sembraban y no cosechaban, es por eso que no veían la bendición de Dios. A veces hay gente o personas que por ahí también nos equivocamos en las prioridades y ponemos la prioridad en darle lo mejor a nuestras familias, en lo económico, que a nuestros hijos no le falte nada. ¿Cuántos me siguen? Y por ahí nos olvidamos de buscar a Dios o de sembrarle la palabra de Dios a nuestros hijos y a nuestra familia, porque estamos enfocados en otra prioridad. Entonces, por eso Dios en esta palabra levanta a un hombre y le dice: muchachos, mediten bien sobre sus caminos. Verso 5, verso 7, el verso 5 dice: mediten bien sobre vuestros caminos. El verso 7 dice: mediten sobre sus caminos. Algo está fallando, por eso no son prosperados. Algo está fallando, por eso no hay bendición. Algunos de ustedes pueden decirme: bueno, pero a mí en este tiempo me está yendo bien económicamente, estoy bien, pero tal vez estás mal enfocado, porque hay una prioridad que tenés que enfocarte en Dios. ¿Usted me está entendiendo? Y acá no se trata del volumen de actividades que ustedes y yo tengamos, porque todos tenemos muchas actividades en la vida. Todos andamos corriendo de un lado para otro. No estamos diciendo que deje de servir a Dios, que deje de hacer tal cosa o cual, sino que puedas ordenar tus prioridades. Decíamos hoy, lo primero es lo primero. Muchas veces nuestros valores y prioridades, muchas veces los reflejamos con cómo usamos nuestros recursos. ¿Me entendió? ¿Se entendió lo que dije? Lo vuelvo a decir. Nuestros valores y prioridades muchas veces se reflejan en cómo usamos nuestros recursos. ¿Por qué? Porque con frecuencia o a veces a donde van nuestros recursos es porque ahí está nuestra prioridad. A donde va nuestro tiempo es a donde ahí está nuestra prioridad. A donde va nuestro dinero es donde está nuestra prioridad. A veces decimos: hermanos, necesitamos... Miren, lo voy a decir. ¿Lo digo o no lo digo?, decía Enzo. ¿Lo digo o no lo digo? Sí, no, ¿lo digo o no lo digo? Decilo, Enzo, ¿eh? ¿Lo digo o no lo digo? Sí, miren, yo el miércoles, no está Mónica hoy, pero dije que se necesitaban 2 personas para colaborar en algún área, 2 o 3 personas en el área de limpieza. Yo a Mónica no la vi todavía, así que no sé si se anotó alguien o no. Pero muchas veces ponemos un montón de... Se anotaron 3, gloria a Dios por eso. Y ya están viniendo 2, qué bueno, qué bendición entonces, ¿sí? Pero muchas veces a donde estamos o dedicamos nuestro tiempo es donde está nuestra prioridad. Y ponemos un montón de excusas: no, pero yo no puedo, no, que los chicos, que es todo el mundo o todas las personas estamos saturados de actividades, todos. Pero es importante que en este tiempo Dios le estaba diciendo al pueblo de Dios: es necesario que ordenes tus prioridades. Es necesario que ordenes tus prioridades. Proverbios 3:6 dice: reconocelo en todos tus caminos. Entonces Él va a enderezar tu vereda. Reconocelo a Dios en todos tus caminos. Saben que con frecuencia también nuestras acciones contradicen lo que decimos. Con frecuencia, a veces. Digo una cosa, pero mis acciones dicen otra. Porque digo: ay, sí, Dios es lo primero en mi vida. Dios es lo primero. ¿Dijo esto alguna vez usted? ¿Dios es lo primero? Están asustados, ¿no? Pero Dios, su palabra quiere corregirnos y quiere que podamos crecer. Y vamos a crecer a través de la palabra, que es auténtica. A veces es linda, a veces es un tirón de oreja,
pero es necesario. A veces decimos Dios es lo primero, pero luego en nuestra lista de prioridades, cuando sacamos la listita, ¿a dónde lo mandamos al Señor? Al banco, a jugar de 12, o de 13 o de 14. Lo mandamos al banco de suplentes. Y yo digo, Dios es lo primero en mi vida, sí, Señor, pa, pum, pan. Y hago, pero después, cuando saco la lista y que yo tengo que realmente darle lo primero, Dios lo ponemos en segundo, en tercer, en cuarto lugar. Miren, y yo no estoy hablando a las personas nuevas que nos visitan primera, segunda vez, esto no es cuestión de fanatismo, ¿me entiende? Amén. No es cuestión de que somos fanáticos, no es cuestión de religiosidad, de que Dios... No, es cuestión de seguir un orden divino. Y cuando yo sigo el orden divino, el orden de Dios, Dios me bendice. Amén. Es lo que dice su palabra. No es cuestión de que en la iglesia me quieren imponer. No, Dios, cuando el ser humano abre su corazón a Dios y sigue el orden de Dios, Dios te bendice. Decirle al de al lado, Dios quiere bendecirte. Entonces decíamos que muchas veces a Dios lo relegamos al segundo, el tercero, el cuarto puesto. Miren, a veces muchos jóvenes te dicen, no, pero yo voy a servir a Dios, me la voy a agarrar con los jóvenes porque es donde me las puedo aguantar después, ¿no? Pero muchos jóvenes dicen, no, yo voy a servir a Dios cuando termine de estudiar. Yo voy a servir a Dios cuando termine. Y en la vida, siempre, usted que es contemporáneo, no vamos a decir mayor que yo, siempre está ocupado, ¿o no? O tienen el tiempo a veces para sentarse y toda la mañana sin hacer nada. Entonces siempre vamos a tener miles o cientos de cosas para hacer. La cuestión es ordenar las prioridades. Y si vos no ordenás la prioridad ahora y no querés servir a Dios ahora, bueno, cuando termines de estudiar vas a tener que trabajar y tal vez te vas a casar y vas a tener hijos y se te va a complicar más servir a Dios. Porque vas a tener más trabajo en tu casa. ¿Me entiende? ¿Me puede decir amén? Qué bueno. Entonces, el punto número 1 que Dios le estaba diciendo al pueblo de Dios, mediten sobre sus caminos. Mediten. ¿Por qué sembrás mucho y recogés poco? Coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, te vestís y no te calentás, y el trabajo que recibís cae en saco roto. ¿Por qué? Porque hay algo que no está bien y que tengo que ordenar en mi vida. O hay algo que no, a veces corro y no estoy disfrutando de la vida diaria que Dios me da. Porque tenés que hacer un alto y tenés que pedirle a Dios, ¿sí?, que te ayude a ordenar las prioridades. Lo primero es lo primero. Y Dios te va a dar el gozo, la alegría, con el montón de cosas que tengas que hacer. Pero Dios es la fuente. Punto número 2, saben que si yo quiero crecer, decíamos el punto 1, meditar sobre mis caminos. Punto número 2, si yo quiero crecer, tengo que dejar mi estado de comodidad. A veces somos cómodos o a veces no queremos. Si yo quiero crecer, decíamos, y tengo que ordenar mis prioridades y me tengo que levantar 20 minutos más temprano para orar, ¿me va a costar? ¿Sí o no? Sí, pero tengo que entender que si quiero crecer, tengo que dejar mi estado de comodidad. No puedo crecer tirado en el sofá o en el sillón o mirando tele. No puedo crecer. Yo tengo que dejar mi estado de comodidad. Si quiero aprender algo, tengo que ir a estudiar, tengo que pasar horas, tengo que sentarme a leer, tengo que dedicar tiempo. En la comodidad no hay crecimiento.
Si yo quiero crecer en mi ministerio, en lo ministerial o en el área que yo me disponga a crecer, tengo que entender que la comodidad no va. Tengo que dejar mi estado, tal vez si es el actual, tengo que autoevaluarme, tengo que tomarme un examen para decir esto tengo que corregir, esto y esto. Y tengo que modificar esas áreas. Hay que trabajar para provocar cambios. Amén. Hay que trabajar para provocar cambios. Si ustedes quieren crecer, hay que trabajar. Nosotros como personas y como individuos tenemos que trabajar para que esos cambios provoquen. ¿Saben por qué en el verso 8 le dice: subid al monte y trae madera y comiencen a edificar la casa de Dios? Entonces Dios le estaba diciendo: hay que trabajar para provocar cambios. Tienen que ir al monte, tienen que cortar la madera, tienen que ponerse a arreglar el templo para provocar los cambios. Entonces, si yo quiero crecer, tengo que salir de mi estado de comodidad. Las cosas se ganan primero en el ambiente espiritual, ¿sabían? Y luego en lo terrenal. Entonces, si yo quiero algo de parte de Dios, ¿dónde lo tengo que ganar? ¿Dónde lo tengo que ganar? Ay. ¿Dónde lo tengo que ganar? ¿Usted quiere ganar? Las cosas se ganan primero en lo espiritual y después en lo terrenal. Entonces, si yo quiero ganar, muchas veces voy a tener que doblar las rodillas y orar para provocar cambios, orar para provocar un crecimiento. A veces Dios en su gracia y misericordia, nos tira una migaja. Pero después decimos: Señor, ¿por qué no me bendecís? Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué lo otro? Tenés que meditar sobre tus caminos y que tenés que provocar cambios y salir de tu estado de comodidad. Dios te ama, ¿lo sabías? Dios te ama, pero las cosas se ganan arriba para luego abajo. Amén. Entonces no vamos a crecer ni desde la crítica, ni desde la murmuración. No vamos a crecer. Vamos a crecer cuando nosotros empezamos a mirar para nuestro interior. Vamos a crecer, ¿escucharon eso? A ver, decirle al de al lado: para mi interior. No para el tuyo, Vamos a crecer cuando yo comienzo a mirar para mí. Vamos a crecer cuando yo dejo de mirar el otro, lo que hace el otro, lo que hace fulano, lo que hace mengano, lo que hace sultano. ¿Hay algún otro? ¿Me faltó alguien? Vamos a crecer cuando yo comienzo a mirar para mí. Cuando yo comienzo a hacerme una autocrítica, cuando yo quiero corregirme. Cuando yo le digo a Dios: miren, anoche le presentamos el corazón a Dios y le decíamos: Señor, toma mi corazón. Vamos a crecer cuando cada día le rendimos el corazón a Dios y le decimos: Señor, hazme ver mis errores porque quiero crecer. Señor, acá está mi corazón y te lo entrego hoy para que, si es necesario, vos lo modifiques, vos lo toques, lo retoques, hagas lo que tengas que hacer. Pero a veces no le queremos dar el corazón a Dios. Y punto número 3, luego que dejamos ese estado de comodidad, algo charlamos recién, es el tiempo de reedificar la comunión con Dios. Medito sobre mis caminos, dejo la comodidad, dejo mi estado de comodidad. Y punto 3, tengo que reedificar el templo. Dice que el pueblo a los 23 días se puso a trabajar. Cuando Dios dio la palabra, ¿cuántos me entienden? Yo espero que usted y yo, porque esta palabra también es para mí, mañana nos pongamos a trabajar si queremos ser bendecidos. A los 23 días el pueblo de Dios se puso a trabajar, fue al monte, fue a cortar madera y comenzó a trabajar y comenzó a levantar la casa de Dios. Entonces comenzaron a entablar una nueva relación con Dios, porque si estaba el templo, que era sinónimo de presencia,
comenzó a estar la presencia en las casas, comenzó a estar la presencia en el pueblo, comenzó a estar la presencia en la ciudad, comenzó a estar la presencia en el campo, comenzó a estar la presencia en todo el estado de Israel. ¿Pero por qué? Porque ellos revertieron su situación, y donde está la presencia de Dios, las cosas cambian. ¿Ustedes sabían eso? Donde está la presencia de Dios hay milagros, donde está la presencia de Dios hay gozo, donde está la presencia de Dios las personas comenzamos a ser transformadas, pero por la presencia de Dios. Mi entorno comienza a ser transformado, pero era necesario que yo tenía que reedificar mi comunión con Dios. Amén. A veces no alcanza con venir al templo o a la iglesia. No alcanza. No es suficiente, porque Dios creó al ser humano para tener una relación personal. Amén. Dios nos creó para relacionarnos, yo y Él, usted y Dios, todos los días y cada momento. Miren, Dios comienza a dar crecimiento. La historia termina así, capítulo 2, verso 19. Podemos leer de la parte B, bueno, podemos leer todo, pero dice, ¿no está aún la simiente en el granero? Mirá lo que dice luego. Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo han florecido todavía. ¿Sí? Hacemos un alto. El pueblo de Dios se puso a edificar y a trabajar en el templo y a reconstruir el templo, que era sinónimo de presencia. Comenzó a ordenar sus prioridades. Lo primero es lo primero. ¿Es importante mi casa? Sí. ¿Es importante mi familia? Obvio que sí. Es la primera iglesia que Dios me da, es mi familia. Mi familia. Los hombres somos los pastores de su familia. Entonces es lo primero. Lo primero. ¿Es importante? Sí, pero hay que ordenar prioridades. Entonces, cuando el pueblo de Dios ordenó prioridades, ¿saben qué? Todavía no, ellos eran el pueblo de Israel vivían del campo. Vivían de las actividades agrícolas, vivían de la vid, vivían del ganado, de las granadas, de la higuera, de la vid. Entonces dice, ni la vid, escuche bien, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo han florecido todavía. Porque no era el tiempo, pero el pueblo de Dios ya había ordenado sus prioridades. Entonces, ¿sabe lo que pasó? Seguramente ustedes, la curiosidad mata al hombre y ya lo leyó, ¿no? Amén. Todavía no, algunos fueron obedientes. Mas desde este día te bendigo. ¿Escuchó eso? La palabra de Dios dice, mas desde este día te bendeciré. Cuando el pueblo de Dios ordenó sus prioridades, Dios le bendijo. Todavía no era el tiempo de nada, de cosechar absolutamente nada, pero la bendición ya estaba. ¿Usted me entiende? Dios da el crecimiento. Ay, ay, ay. Dios da el crecimiento y Dios te bendice cuando vos ahora mismo te activás y querés ordenar tus prioridades. Desde ese momento Dios le bendijo. Desde ese momento, lo dice la palabra de Dios, ni la vid, ni el granero, ni las granadas, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Y ellos esperaban el fruto de esto porque vivían de esto. Mas desde este día yo te bendigo. ¿Cuántos les pueden decir, Dios te bendice en este día? Miren, si vos estás dispuesto a ordenar tus prioridades, lo primero es lo primero. Entonces, creerle a Dios. Y muchas veces nos equivocamos en el propósito. Y qué bueno que podamos entender
que Dios nos bendice. No es con nuestra fuerza, no es con nuestro esfuerzo. Hay áreas que tal vez emocionalmente Dios quiere sanar. Hay áreas que podés conquistar, tener una carrera, lograr una economía exitosa, y tal vez la podés lograr sin la ayuda de Dios. Pero hay áreas que sí o sí tiene que entrar Dios en tu vida. Hay heridas emocionales que tienen que ser sanas en tu vida. Amén. Hay cosas que ordenar en nuestras vidas y desde ahí Dios te bendice. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. ¿Hay algo que ordenar? Dios está más interesado que nadie en bendecirte. Y ahí decirle, Señor, tal vez sincerate con Dios y tal vez tendrás que decir, hoy, esta misma noche, quiero ordenar algunas cosas en mi vida. Porque yo quiero que Dios me bendiga. No es el pastor Juan, ni el pastor Daniel, ni nadie, solamente Dios te va a bendecir. Y tu relación con Dios es directa, personal. Dice que desde el día que ellos decidieron arreglar, ordenar su vida. Miren, a veces ustedes pueden decir, bueno, pero yo estoy haciendo todo bien, estoy buscando, estoy yendo, pero a veces hay críticas, hay murmuración, y eso no está dentro del orden divino. A veces hay celos, contiendas. Decirle, Señor, necesito, mejor dicho, sí necesito ordenar mis prioridades. Necesito, y acá está mi corazón. Miren, hay una palabra que ha sido lanzada. Y Dios es un Dios fiel. Y es un Dios que respalda su palabra. Créele a la palabra en esta noche. Y decirle, Señor, estoy dispuesto. Estoy dispuesto a ordenarme. Lo primero es lo primero. Lo primero es buscar a Dios. Es decirle, Señor, acá está mi corazón. Busca primero el reino de Dios. Y los cielos se van a abrir en tu vida. Espíritu Santo, oramos en esta noche y declaramos que tu palabra va a traer crecimiento a nuestras vidas. Queremos crecer, queremos avanzar, queremos ir por más. Sí, Señor. Rendile tu corazón a Dios.
escucharte. Quiero saber qué es amarte. ¿Cuántos le podemos decir juntos al Señor? Sí, Señor, que tu presencia nos cambie. Queremos tu presencia, Jesús. Amén, Señor. Necesitas cerrar este pacto con Dios y decirle: Señor, quiero comprometerme a ordenar mis prioridades. Y los cielos se van a abrir. Amén. Amén. Bien, puede sentarse. Le vamos a robar unos minutos más. ¿Está Tatiana por ahí? ¿Tati? ¿Sí? Tatiana va a venir con Nayara, ella quiere presentar a su bebé, creo que viene acompañada. Muy bien, acá tenemos a Nayara. ¿Dije bien? Sí. Bien, y a Tati. Así que la palabra de Dios, Tati, nos dice que tenemos que instruir a los niños en el camino del Señor para que aun cuando fuesen grandes y ya maduros no se aparten del Señor. Así que Dios te da esta responsabilidad a vos de poder educarla, encaminarla, enseñarle como mamá los principios bíblicos, enseñarle a amar a Dios, y vos vas a ser el ejemplo de eso. Así que, iglesia, yo quiero invitarte a que puedas extender tu mano hacia la vida de Tati, pero también de Nayara. Vamos a orar y a bendecir la vida de Nayara. Padre, en el nombre de Jesús oramos en esta noche una vez más, declarando, Señor, tu bendición sobre Nayara. Señor, declaramos que tú vas a ir delante de ella, guardando, Señor, su entrada y su salida. Señor, que ángeles acampan alrededor de ella y la defienden en el nombre de Jesús. Señor, declaramos que ella va a cumplir el propósito por el cual ha nacido y ha venido a este mundo, porque sabemos que así, Señor, tú lo dispusiste, que ella nació
con propósito. Señor, bendecimos la vida de Tati también. Te pedimos que tu gracia esté sobre ella como mamá, Señor, para poder guiarla en tus caminos, que tú la fortalezcas día a día. Y oramos en el nombre de Jesús y bendecimos a Tatiana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mientras se sacan una... Le damos un aplauso. Bueno, necesitan fotos, quédense tranquilas. ¿Ya está? ¿Sí? Muy bien. Mañana, anuncios de la semana. Mañana lunes, 21 horas, hay intercesión. Así que todos aquellos que están abocados a intercesión, mañana a las 9 de la noche. También le queremos decir que ya no hay más lugar para el viaje a La Plata, que es el día 9. Solamente las personas que están anotadas, que ya señaron su viaje, tienen que terminar de pagarlo el día de la fecha, que es el día 9. Luego ya vamos a estar dando los